Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradeceros vuestra presencia aquí y vuestro interés por este Festival de la Ciencia. Yo creo que el día de hoy son dos temas muy actuales, el tema de la pandemia, que a ver si poco a poco lo vamos dejando atrás, y luego el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, que bueno, pues comenzó de forma también disruptiva como el tema de la pandemia, ¿no? Y ya veremos cómo, bueno, cuál es su desarrollo, ¿no? Sin duda alguna, estos dos acontecimientos que estamos viviendo pues son dos acontecimientos pues que bueno, pues, implican mucho sufrimiento por parte de mucha gente, ¿no? Perdemos a muchos seres queridos y se trastoca toda nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso, una de las preguntas que nos hicimos desde Psicología Social de la Universidad de Burgos, nuestro equipo de investigación, una de las primeras preguntas que se hizo es: ¿nos ha pasado factura la pandemia? Eso lo oímos mucho, ¿no? Recurrentemente. Si la pandemia nos ha afectado nuestra salud mental, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta que yo os haría. Levantarme las manos los que creéis que ha afectado fuertemente la pandemia a la salud mental de la población. Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que la respuesta que habéis dado, levantando la mano, es una respuesta que en un primer momento, os voy a decir, en un primer momento sí que podemos afirmar con bastante rotundidad que la pandemia nos ha pasado factura a nivel de salud mental. Si veis las cifras que tenemos de índices de ansiedad, depresión, angustia psicológica o estrés son altas. Cuando se les preguntaba a la gente, prácticamente un tercio de la población sufría este tipo de problemas mentales. Lo que pasa que es los estudios que nos reflejan esta alta incidencia de problemas de salud mental son estudios que preguntan a la población en un momento puntual de la pandemia o del confinamiento, solo una vez les preguntan. Y lo que arrojan es esta situación, que la verdad es un poco desoladora y que refleja un poco también pues que los servicios psicológicos y de psiquiatría pues bueno, pues han aumentado mucho, ¿no?, las visitas a estos centros. ¿Qué pasa? Vamos a ver una segunda mirada. Una segunda mirada que afortunadamente es mucho más optimista y que habla mucho de las fortalezas del ser humano. Estos estudios ya lo que hacían eran preguntar a las personas en diferentes momentos del confinamiento y de la pandemia. Es decir, hacía como un seguimiento de las personas, ¿no? Y en este caso, estos estudios nos indicaban que si, aunque había habido un impacto en los niveles de ansiedad y depresión, estos no habían sido muy importantes y que incluso había otros aspectos de nuestra salud mental que no habían sido afectados por la pandemia, como por ejemplo el estado de ánimo o como por ejemplo la angustia psicológica o la ideación de suicida. Afortunadamente esos indicadores de salud mental habían permanecido estables. Por lo tanto, desde esta segunda perspectiva diremos que sí que ha habido un impacto, pero que el impacto no es tan fuerte como un poco lo que sospecharíamos todos inicialmente y que, como muy bien habéis hecho, es levantar la mano, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con los medios de comunicación, porque sabéis que lo que vende es la noticia negativa, no la noticia positiva. Entonces, a veces hay una idea, nos transmiten una idea a veces un poco sesgada de lo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces el problema es que las investigaciones científicas se quedan a veces en el mundo universitario, en el mundo científico y no llegan a la población general. Bien, ahora me gustaría detenerme en un estudio que hizo nuestro equipo de investigación aquí, en España. Y lo que hicimos es preguntar en 3 momentos diferentes a la gente cómo se sentía. El primer momento, recordar todos, marzo de 2020, fue el momento más duro, fue el momento del encierro. Las restricciones fueron absolutamente muy intensas y además más duras que en muchos otros países. Luego hay otro segundo momento, que es abril, un mes más tarde. Estábamos en una situación parecida, pero no era la misma, porque ya había personas que podían salir, podían viajar, podían, por lo menos, trabajos que tenían que ver con cuestiones esenciales,
Entonces empezó una parte de la población importante a poder hacer cierta vida, ¿no?, fuera de lo que era el hogar. Y luego hay otro tercer momento muy importante, si os acordáis, que es mayo, que es cuando nos dejaron salir, que todos nos hicimos muy andarines, ¿no? Y que además, bueno, pues sí que se mantuvieron ciertas medidas de distancia social, pero es verdad que el poder salir de casa después de 2 meses o 3 meses fue un momento también importante, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó en esos 3 momentos. Mirad, una primera mirada nos dice que sí, que ha habido un impacto importante en la salud mental de la gente. Fijaros las cifras. Aproximadamente un 40% de las personas tenían indicadores de mala salud mental. Y esto, si lo comparamos con las encuestas de salud nacional que se habían hecho precedentemente, que se hacen cada 4 años en España, esto duplica la tasa. Normalmente la tasa es de un 20% y ya llegamos a alcanzar tasas del 40%. ¿Bien? Por lo tanto, volvemos un poco a esa imagen que hemos compartido en un primer momento de decir, sí, nos ha impactado muy fuerte. Pero lo que hicimos es analizar 2 aspectos de la salud mental distintos. Un aspecto de la salud mental que tiene mucho que ver con las dificultades en el día a día. Los problemas que nos encontramos realmente para solucionar, ¿no?, todo lo que tenemos que llevar a lo largo del día, de la semana, ¿no? Eso es lo que se ha llamado disfunción social. Y por otro lado, analizamos los síntomas que tienen que ver con la ansiedad y la depresión, es decir, aquellos síntomas que realmente están más relacionados con los problemas de salud mental graves. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue lo siguiente, que realmente los problemas que habían subido y que seguían en alza eran todos aquellos que tenían que ver con la disfunción social, es decir, con que la pandemia estaba realmente produciéndonos muchas dificultades para poder llevar el día a día, pues desde el tema de la mascarilla, etcétera, ¿no? Muchísimos elementos que se habían trastocado en nuestra vida. Y eso es lo que se llama disfunción social, que es cuando pues vamos un poco agobiados por la vida, parece que todo nos cuesta mucho más. Eso es a lo que llamamos disfunción social. Y luego, por otro lado, ¿qué ocurrió con los problemas de disforia? Es decir, los problemas de salud mental grave. Pues esos, en mayo, cuando nos dejaron salir, se atenuaron, se redujeron. Y esto es una mirada relativamente optimista también, porque es verdad que nos pasa una factura, pero afortunadamente la factura no es tan importante como inicialmente nos podríamos imaginar, ¿no? Vale, y ahora una pregunta que podemos hacernos es ¿a qué poblaciones ha afectado más? Y aquí os hago la pregunta. ¿A quién pensáis que ha afectado más? ¿A hombres o a mujeres? ¿A jóvenes o a mayores? A todos en general, a mayores, a mujeres, a niños también. Pues vamos a ir viendo ahora, en esta segunda parte, vamos a ir viendo cuáles son las poblaciones que se han visto más afectadas. Hay como un consenso mundial, o sea, analices donde analices, sea la población que sea, hay algo que por ahí se ha dicho que han sido las mujeres. Sí, a las mujeres les ha pasado más factura que a los hombres. Vamos a reflexionar un poco por el qué. Y también a los jóvenes más que a los mayores, pero luego explicaremos el por qué. Yo creo que tiene sentido cuando la mesa ahí de las señoras han comentado, yo creo que las personas mayores, tiene cierto sentido, porque el coronavirus se cebó mucho con la gente mayor, que además es mucho más vulnerable a cogerlo y mucho más vulnerable o más riesgo de muerte. Entonces desde ahí podemos decir que evidentemente la situación de las personas mayores, y en algunas en particular, fue realmente muy complicada, ¿no? Pero vamos a reflexionar por qué. ¿Por qué pensáis que las mujeres les ha pasado más factura que a los hombres? Os voy a dar, para no alargarme mucho, 3 breves explicaciones. Una, ¿quién sigue ejerciendo en muchas familias el rol de ama de casa? La que lleva el peso en las tareas del hogar. Afortunadamente esto va cambiando poco a poco, pero todavía hay en muchas familias que el peso cae en las mujeres. ¿Y quiénes son las que proporcionan el principal apoyo instrumental y emocional
a los hijos y a las personas que tenemos dependientes. Normalmente, no podemos generalizar, pero normalmente las mujeres. ¿Y qué pasa con la pandemia? Con la pandemia ese rol se intensificó mucho. Y por lo tanto, ahí hay una primera explicación de por qué las mujeres pues les ha afectado más todo el proceso pandémico. Otra segunda razón. Las mujeres trabajan normalmente en trabajos que fueron los que fueron más afectados negativamente por la pandemia. ¿Cuáles son? El pequeño comercio, el sector servicios y la atención sanitaria. 3 sectores que se vieron muy perjudicados con el tema de la pandemia. Segunda razón, por lo cual encontramos más tasas de depresión y ansiedad en mujeres. Y la tercera es una cuestión fundamentalmente biológica. Cuando las mujeres vivimos una situación de estrés, hay una respuesta hormonal, que además la conocemos por el tema de la regla, que es en un momento la bajada de los estrógenos. Además, hay una respuesta neurobiológica, que ahora no voy a entrar en ella, que lo que hace es que sean la base para sufrir más problemas de depresión y de ansiedad. Otra cosa sería hablar de otros problemas mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, que es más importante en hombres que en mujeres. Pero hablando de problemas como la ansiedad y la depresión, estas 3 razones darían pie a explicar el por qué las mujeres han sufrido más la pandemia. Y ahora vamos a ver por qué los jóvenes más que los mayores. Y voy a explicar también 3 razones. Primera, ¿a quién se le trastocó el día a día? ¿Quién es el colectivo que percibió que su vida dio un giro radical? Fundamentalmente los jóvenes. ¿Por qué? Por ejemplo, todo el tema social se frustró con la pandemia totalmente. Y entonces eso imposibilitó la socialización de los jóvenes, que es algo esencial y clave en esas edades. Los jóvenes no podían socializarse con sus amigos, con su pareja, conocer nuevas parejas, nuevas personas, que es lo que hemos hecho todos cuando hemos sido jóvenes. Y eso les ha llevado a un aislamiento social. Y el aislamiento social, cuando además es algo contra natura lo que estás viviendo, te pasa una factura. Las personas mayores ya es otra cosa, ¿no? Yo voy del trabajo a casa y del casa al trabajo, con lo cual, pues bueno, ya me trastocó menos, ¿no? Segunda razón, a los jóvenes se les cerró las escuelas, los colegios. ¿Y cómo era la educación en aquel momento? ¿Cómo empezó? A mí me tocó, como profesora, online, remoto. Todavía hoy en día ese sistema de educación no es tan eficiente como la presencialidad. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás enfrente de una pantalla 4 o 5 horas al día, la concentración, el nivel de atención es que desciende. Y además te desmotiva mucho. Y luego había muchas preocupaciones por los exámenes, cómo iban a ser los exámenes, si me iban a examinar, si iba a aprobar el curso, si no se iba a aprobar el curso. Entonces, fundamentalmente, estas razones llevaban a que a los jóvenes les haya pasado más factura, ¿no? Y luego ha habido una chica que ha dicho por ahí los niños también. No tenemos que olvidar los niños y los adolescentes. Pero los niños no tienen los recursos cognitivos que tenemos los adultos para procesar lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además los niños muchas veces percibieron esta situación como un castigo, y el castigo está relacionado con una peor salud mental. Había que pasarse muchas horas a los niños explicándoles qué estaba pasando, y que el hecho de quedarse en casa era para protegerse a uno mismo y para proteger a los demás. Y este tipo de cuestiones es complejo, sobre todo para niños menores de 10 años. Con lo cual eso también ha sido una población pues bueno, que tenemos que cuidar, ¿no? Y luego también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los jóvenes? Mira, los jóvenes se sentían mal y entonces buscaban formas de poder paliar ese malestar. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que los jóvenes son como una batidora. Empiezan a buscar acciones para estar mejor, pero no encuentran aquellas que realmente les proporcionan una mejora en su estado de ánimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso les lleva al agotamiento emocional. Y eso está relacionado con índices de ansiedad y de depresión. ¿Qué pasa con las personas mayores?
que me comentaban por ahí, las personas mayores. ¿Qué pasa? Mirad, que las personas mayores, primero, tenemos una percepción del tiempo de vida que se ha cortado, ¿no? Tú cuando tienes 20 años dices, me queda todo el mundo, toda la vida para vivir. Vamos, la muerte queda lejanísimo, ¿no? Según vas teniendo años, eso se va acercando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú cognitivamente estás bien, una persona mayor está bien, lo que hace es preservar su bienestar. ¿Y qué es lo que hace? Intentar maximizar las experiencias positivas. Quedo con las amigas, quedo con los amigos, me doy un paseíto, disfruto del día. Es lo que se intenta. Y minimizar todas las experiencias negativas. Y además es una cosa, que tienen experiencia de vida. Y entonces saben qué acciones tienen que poner en marcha cuando llegan situaciones de estrés intensa. Por lo tanto, esto que ya lo sabíamos por otras situaciones, ¿qué ha hecho la pandemia? La pandemia lo que nos ha hecho es corroborar que las personas mayores son más sabias, simplemente por una experiencia de vida. Bien, otros sectores a los que la pandemia también les ha pasado. Voy a nombrar 3 para no alargarme. Uno es, sin duda alguna, y yo creo que es importante hacer mención, el personal sanitario. Poneros en la situación, imaginaos que vosotros sois enfermeras, médicos, auxiliares en el hospital, ¿no? Y estáis recibiendo personas con coronavirus que se van llevando las plantas, que se van muriendo, pero es que además desconocemos cómo funciona el coronavirus. Ellos también tenían mucho miedo, mucho. Y además tuvieron que improvisar muchísimo. Y tuvieron que tomar dilemas morales muy complicados. Dilemas morales que tenían que ver con la muerte y el sufrimiento. ¿A quién atiendo? ¿A este o a este? Oxígeno. No tenemos más máquinas de oxígeno. ¿A quién le doy el oxígeno? Eso fue muy duro, Y además, recordar que la mayoría de los sanitarios no pudieron estar con sus familias en aquel momento. Porque, evidentemente, al trabajar en los hospitales, tenían la responsabilidad de no contagiar a su familia. Por lo tanto, los sanitarios han sido un sector donde especialmente ha afectado la pandemia. Otro sector han sido las personas con enfermedades crónicas. Si tú tienes una enfermedad crónica, ¿qué pasa? Que el sistema inmunológico está comprometido. ¿Y qué pasa si tu sistema inmunológico está comprometido? Pues lo que pasa es que eres mucho más susceptible de coger el virus y muchas más probabilidades de muerte. Y además tener en cuenta una cosa, los enfermos crónicos necesitan un seguimiento de su enfermedad. ¿Cómo estaban los servicios? Los servicios tuvieron que postergar la atención a estos pacientes. De hecho, ha habido mucha gente que ha muerto de cáncer como consecuencia indirecta de la pandemia. Por lo tanto, los enfermos crónicos también han sido un sector muy afectado por la pandemia. Y por último, aquellas personas que estamos empeñados en ver los medios de comunicación. Hay que ver, hay que informarse. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que sobre todo en la primera parte, que no se sabía nada, los medios de comunicación extienden muchas noticias falsas. ¿Y eso en qué nos repercute? Nos repercute en temores, miedos y ansiedad innecesaria. Yo no sé qué os pasaba, pero yo me ponía la tele, veía las redes sociales y yo me chinaba mucho. Y al final decía, mira, me voy a poner una serie, me voy a poner una película porque quiero desconectar. Y además es que día a día nos iban dando los muertos, o sea, prácticamente era un muerto, o sea, cada uno nos lo contaban. Y eso estaba generando una ansiedad enorme. Por lo tanto, contra más nos expongamos a los medios de comunicación en esos momentos, de incertidumbre, de caos, de no se sabe cómo va a progresar la enfermedad, pues eso también nos pasa factura. Bien. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué nos hacemos? Bueno, sabemos que la pandemia afortunadamente no ha afectado, hablando de problemas de salud graves, a la población en general. Es verdad que hay sectores de la población que han estado mucho más comprometidos con la pandemia. Hemos dicho, las mujeres, los jóvenes, los niños, los sanitarios, las personas con enfermedades crónicas, los que se exponen mucho a los medios de comunicación. Pero entonces, ¿cómo afrontar la situación? Es decir, si volvemos a vivir una situación de este calibre, ¿cómo la podemos afrontar? Tener en cuenta que es una situación que nosotros no la podemos controlar, porque si podemos controlar una situación es mucho más fácil, la estrategia, pero nosotros no la podíamos afrontar, no la podíamos controlar. Es un virus que llega, que se va extendiendo, que no sabemos ni cómo se extiende, que en un momento determinado no sabías que si tocabas esta yo ya iba a ir a casa con el coronavirus, una desconfianza total,
Entonces, en estas situaciones voy a hablar de 3 estrategias importantes y que no son menores. Una es la gratitud. Cuando hablamos de gratitud, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos fundamentalmente a valorar los aspectos positivos de la vida. No nos quedemos con lo negativo, lo negativo, lo negativo. Intenta sacar lo positivo de la vida. Pero esto es que tiene unas secuelas importantes para la persona, porque cuando yo me fijo en los aspectos positivos de la vida, ¿qué es lo que ocurre? Que me dispone a afrontar las situaciones negativas de una forma mucho más constructiva y edificante. Y además tiene mucho que ver con el crecimiento personal. Por lo tanto, ya nos pone en una situación mucho más positiva. Segundo, ¿qué también está en nuestras manos? El humor. El humor es importantísimo. Y el compartir afectos. Estás en casa, ¿qué haces? Pues eso es fundamental. ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué. Primero, cuando hablo del humor, hay que entender que tiene que ser un humor blanco, un humor afiliativo, un humor que diríamos de buen rollo, no un humor sarcástico, negro, irónico que puede herir a las personas. Y además, dicho esto, ¿por qué es importante? Porque cuando el humor nos lleva a la risa, la risa, ¿qué es lo que hace? Activa el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace? Nos relaja muscularmente. Después de unas buenas risas, cuando has estado en compañía de unas personas que estás a gusto, no sales como súper relajado de la situación, del estrés diario. ¿Por qué? Porque la presión sanguínea se desactiva, porque el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio se desaceleran, y además nos hace recuperarnos mucho mejor de las situaciones de estrés. Entonces, hay que cultivar el humor. Y luego, el compartir afecto. ¿Por qué? Porque cuando compartimos afecto, compartimos cariño, compartimos entre parejas íntimas sexualidad, hay una hormona que se activa, que es la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? La oxitocina juega un papel fundamental en el consuelo, la tranquilidad, la confianza y el bienestar. Está directamente ligado. Y por último, una cosa que os quería decir sobre el humor y sobre los afectos. El humor y los afectos nos hace tomar como un cierto control sobre la situación. Y además nos conecta a unos con otros. Y eso es algo que la pandemia nos lo quitó. El control de nuestras vidas y la conexión con los otros. Y por último, hablaros también de una estrategia fundamental que es reevaluación positiva. Vamos a darle una vuelta a las situaciones. Vamos a mirarlas desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque eso a veces nos ayuda a relativizar lo que está pasando, a darle menos importancia. Y por otro lado también porque cuando volvemos a evaluar a veces la situación en tercera persona nos distanciamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezamos a evaluarla con matices distintos, incluso de una forma diferente. Y eso es muy importante, porque eso lo que hace a veces es disminuir la ansiedad que tenemos, disminuir los sentimientos de tristeza que tenemos y de angustia que tenemos, y lo que hace a veces es aumentar la calma. Entonces, por eso sería muy importante también el utilizar este replanteamiento, esta reevaluación de las situaciones en la vida que desafortunadamente tenemos que vivir, como la pandemia. Y os voy a decir tres cosas que no debemos hacer. 1. En ningún caso. Esta es una estrategia que utilizaban además mucho los jóvenes también. El abandono conductual y psicológico. No quiero pensar en ello, me rindo, paso de todo. Esa estrategia empeora la salud mental de las personas. Tener en cuenta una cosa, que cuando utilizamos la evitación del problema, es decir, no lo afrontamos de alguna manera, ¿cuál es el problema? Que eso nos lleva a una falta de control de la situación. Y eso nos pone en el abismo de los problemas de salud mental. Entonces vamos a ser fuertes y vamos a hacer frente a las situaciones. También hay personas que dicen, bueno, voy a inhibirme lo que estoy sintiendo. No, no hay que inhibir, hay que expresar lo que estás sintiendo. Y no hay que fingir si estás triste que estás contento. No hay que fingirlo. ¿Por qué? Porque el inhibir estos sentimientos negativos que estamos sintiendo está luego muy relacionado con una mayor tristeza, una falta de autoestima por parte de la persona y también está muy relacionado con un
con una intensificación de los problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Entonces no es nada aconsejable. Y la última, rumiación, el rumiar. Y además vamos a hablar de la rumiación ansiosa y melancólica. Esa rumiación en la que solo nos centramos en nuestro propio malestar y estamos cognitivamente, venga, a darle vueltas y vueltas y vueltas. No, utilizar la rumiación reflexiva, esa que busca soluciones. Esa es la que hay que trabajar, esa es. Desgraciadamente, muchas personas a veces caemos en esta rumiación ansiosa. Y a modo de conclusión os voy a decir un par de cosas. Una, es verdad, como os he dicho a lo largo de esta breve charla, que la pandemia ha pasado factura, sobre todo y especialmente y específicamente, a unos colectivos, que son los que hemos mencionado, ¿no? Mujeres, jóvenes, profesionales sanitarios. Pero ¿sabéis lo que hemos descubierto nuevamente con la pandemia? Que las personas tenemos una capacidad de adaptación y recuperación importantísimas. Fijaros, hay mucha gente que pasa muchos eventos traumáticos en su vida, ahora mismo. Los ucranianos, las ucranianas, que su país está siendo asolado, las violaciones múltiples que está habiendo a niñas, es decir, situaciones que se nos ponen la carne de gallina. Pero es que ha habido catástrofes naturales, catástrofes hechas por el ser humano, o sea, a nivel de todo el planeta. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que pasa por situaciones muy traumáticas. ¿Sabéis cuántas personas que pasan ese tipo de situaciones traumáticas realmente al final desarrollan un problema de salud mental grave como el estrés postraumático? Está en torno del 6 al 10%. La mayoría se recupera. Conclusión, el ser humano tiene una capacidad innata de algo que ya habéis oído mucho últimamente, que es la resiliencia. Tenemos capacidad de crecer en la adversidad, de recuperarnos, afortunadamente. Aunque evidentemente tenemos también que tener una mirada y una atención hacia todas aquellas personas que evidentemente la pandemia les ha pasado factura. Y finalmente deciros, no es recomendable, no tiréis la toalla, no penséis de forma reiterada en el malestar que os está produciendo la situación y no inhibáis vuestras propias emociones. Si hay que llorar, se llora. Si hay que gritar, se grita. Y lo que diría que sí es recomendable es, por una parte, apreciar todas las cosas buenas que nos pasan en la vida y todas las pequeñas cosas que nos pasan buenas. También es importante, como he dicho, compartir el humor y los afectos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Y por último, también darle a veces un significado diferente a las situaciones que estamos viviéndole. Darle una vueltita, distanciarnos un poco de la situación, ponernos en tercera persona. Y todo eso, con esas recomendaciones, es lo que quería un poco aportar en esta charla, porque esto yo creo que sirve para la pandemia, pero sirve también para otro tipo de situaciones vitales importantes que podamos pasar. Y que desafortunadamente la vida es así. Vamos a pasar situaciones que son muy positivas, muy satisfactorias, pero también situaciones complicadas en la vida. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Has hablado de los medios de comunicación y también toda la salud mental del tema de tu salud. Y quería pedirte tu opinión porque a mí me ha chocado mucho también, con el paso del tiempo me he dado cuenta, porque al principio quizás no lo he querido, pero que se habla mucho de que tienes que protegerte frente al virus, de ponerte mascarilla, tienes que vacunarte 300 veces, tienes que mantener distancia. Y luego no se ha hablado nada de cómo protegerte también de los problemas mentales, ¿no? Porque no... O sea, yo la sensación que tengo, y ahora puedo ir también tu sensación de que como que el tema de la salud mental, vale, sí, dicen que hay problemas, pero que lo dejan apartado y como que no, te buscas la vida, además luego en el mundo sanitario nadie te atiende porque no tenemos esas especialidades. Entonces, ¿por qué ocurre esto y qué propondrías tú para mejorarlo un poco?
¿Habéis oído la pregunta? No. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bueno, Miguel ha preguntado que los medios de comunicación incidieron mucho en la necesidad de que las personas adoptáramos determinadas conductas, como era ponernos la mascarilla, la distancia social, que fueron las medidas que los científicos recomendaron para paliar la extensión del coronavirus, ¿no? Del virus. Pero dice que no hablaron de estos problemas de salud mental, ¿no? Miguel, ¿correcto lo que estoy diciendo? Entonces, saber desde mi punto de vista, bueno, qué es lo que me parece y qué piensa que es importante plantear. Mira, Miguel, yo creo varias cosas. Primero, yo creo que en España hemos avanzado mucho con el tema de salud mental. Lo digo yo que igual ya tengo cierta edad, soy psicóloga y cuando hice psicología, que fue hace ya muchísimos años, nos identificaban como los profesionales de los locos. Entonces fue muy difícil, fue muy complicado hacerse, no digo yo, sino la disciplina en sí misma, tuvo muchas dificultades para salir adelante, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, pues muchos años después, la psicología ha tenido un reconocimiento importante. Hemos conseguido entrar, por ejemplo, en SACIL, en la salud pública. No hay muchos, la verdad, es que hay muy poquitos, la proporción. Te asustas luego cuando ves los datos, porque son muy poquitos. Entonces, a pesar de este avance, yo comparto contigo una cosa. El tema de salud mental sigue siendo un poco sigue siendo tabú. Entonces, lo que necesitamos desde los medios de comunicación y a todos los niveles es intentar reducir ese tabú, eliminar el tabú de la salud mental. Es decir, que si a ti te duele cualquier cuestión física, la gente pues va al médico y ya está. Los problemas de salud mental no quieren decir que seas loco, ni mucho menos. Es que estás pasando un momento transitorio de dificultades psicológicas y puede haber un experto que te pueda ayudar en ese proceso. Y que de hecho hay muchos expertos muy buenos que te ayudan en el proceso. Yo estoy viendo cambios sobre todo en la gente joven y me estoy alegrando. Quizás que como yo doy clases en la universidad y tengo aproximadamente 300 alumnos al año de unos 20, 21 años, hay muchos alumnos que, como somos psicólogos, nos vienen y nos piden consejos o asesoramiento sobre recursos y servicios para poder, porque están atravesando un momento malo y quieren pues, una ayuda, ¿no? Entonces, esto veo que ha aumentado en los últimos años y ¿sabes una cosa que me parece importante? Que la pandemia lo ha hecho mucho más visible. Y esa es la parte positiva de la pandemia, si podemos decirlo positivo, que yo creo que está eliminando un poco en cierta manera ese tabú, ¿no? Y está animando a la gente, sobre todo a la gente joven, a sin miedos, sin prejuicios, preguntar, ir, acudir y verlo como algo normal, como un recurso más que podemos tener a nivel de cualquier ámbito de la salud. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho la pandemia. Pero yo creo que también hay que hacer un trabajo a nivel comunitario y a nivel de los medios de comunicación también, importante. Y que se debería haber introducido, ¿no? No solamente el cuidado sobre la salud física, sino también el cuidado sobre la salud mental, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Curiosidades? ¿Algo que queráis comentar? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Nada. Que ha sido una charla. Nada, gracias. Gracias a todos y a todas.